Hoy en La Encina entrevistamos a Óscar Uralburu, líder en la Comunidad Autónoma de Murcia de Más País, una de las formaciones políticas emergentes en España. La Encina somos una revista digital que quiere servir de medio de análisis político, social y cultural, con una voluntad transformadora e independiente. Bueno, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Para empezarla, ¿podrías hablarnos un poco de ti? Sí, bueno, gracias a vosotros por invitarme a hacer esta entrevista. Bueno, yo soy un profesor que nací en Pamplona hace ya 50 años, parece poco, pero cuando miras atrás te das cuenta que ha pasado muchas cosas, ¿no? Vine aquí a la región de Murcia, al terminar la carrera. Estudié en Cuenca, en la Universidad de Castilla-La Mancha, estudié arte y vine aquí a estudiar lo que entonces era el CAP, lo que era la formación del profesorado, y saqué plaza en el año 96 y ya me quedé en la región, pues hice mi vida, conformé mis amistades, creé en nuevas redes, nuevas responsabilidades también, siempre profesionales vinculadas también a la implicación que siempre he tenido en el ámbito social y en el ámbito político, porque es una cosa que me preguntan mucho. ¿Te dedicas a la política ahora que has dejado la política? Yo tengo la sensación de haberme ocupado de la política siempre, porque siempre he tenido una vinculación política, una preocupación política, aunque hasta los 42, 43 años no milité en ningún partido político, ¿no? Sí milité en organizaciones, en colectivos, en asociaciones, en sindicatos, pero bueno, reconociendo la importancia que tiene el ámbito de lo político en todo lo que hagamos, ¿no? Y valorándolo mucho, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que la generación, no sé si somos la Y o la X, ya no me acuerdo cuál soy yo, la generación de los que nacimos en los 70 y nos educamos políticamente en el principio de la democracia, vivimos la política con pasión. Creemos que es la construcción más digna y más decente. Y eso me llevó pues, a la política institucional, ¿no? Y también me sacó de la política institucional y ahora me ha llevado otra vez a empezar desde cero. ¿Y por qué Más País? Porque mira que es difícil, España tiene una historia compleja, España tiene una historia difícil. España es un país que ha permanecido demasiado tiempo anclado en formas del pasado, es un país que le cuesta mucho transformar sus dinámicas sociales, sus dinámicas económicas, es un país con un enorme reposo, pero al mismo tiempo un país cuyo dinamismo se ha visto muchas veces frustrado, ¿no? La historia del liberalismo en el 19 es un ejemplo de ello, ¿no? Nos cuesta mucho pensar en ideas nuevas, ¿no? En aceptar propuestas nuevas. Y entonces somos un pueblo habituado a caer en surcos tradicionales, ¿no? De los que nos cuesta mucho movernos, ¿no? El surco de la izquierda, el surco de la derecha, sin pensar que a lo mejor hay espacios de pensamiento divergente. Vengo del pensamiento artístico y me gusta creer que toda realidad puede tener una mirada un poco más creativa y un poco más original, nos puede llevar a verlo desde otro punto de vista, ¿no? Y a ver que a lo mejor a veces las diferencias no están donde creemos que están, sino que están en otros lugares. Y eso es lo que a mí me atrajo del primer Podemos. Del primer Podemos precisamente me atrajo el pensamiento divergente, el dominio de la palabra y el acontecimiento político puesto en primera escena, ¿no? Ya la política no es de lo que hablan los políticos, la política es lo que vive la ciudadanía todos los días y dificulta su vida, ¿no? Ponerle a eso un concepto, politizar ese drama, ese problema social, esa dificultad y convertirla, llevarla como un trabajo comunicativo al primer plano de la política es algo que a mí me pareció apasionante de ese primer Podemos. Y ese primer Podemos hablaba de una España que era diversa, que se reconocía como heterogénea, que era una España muy plural, pero que era una España muy social, muy del presente, muy digna, muy decente, que nada tenía que ver con la España de los partidos políticos, de los partidos mezquinos, de los partidos mentirosos, de los partidos que teatralizaban el enfrentamiento sin tener muchas diferencias entre ellos, en los que las diferencias económicas, políticas o institucionales eran muy bajas y donde la corrupción campaba a sus anchas, como tradicionalmente había ocurrido en este país, que a veces se nos olvida que la corrupción no es una cosa reciente, sino es un invento que tiene bastantes años en España, ¿no? Que ha sido casi un sistema de gobierno en España, ¿no?
Entonces decir que había que tener la esperanza de que el pueblo español, con toda su diversidad, era capaz de expresar la política de otra manera, y que además podíamos poner de nuevo temas que nos parecen cruciales y que el primer panorama político había olvidado, como la cuestión del federalismo, la diversidad, la pluralidad, la necesidad de acordar diferencias entre los territorios, la necesidad de reclamar también desde la periferia. Yo me considero un habitante de la periferia en España, ¿no? Y la región de Murcia es la periferia de España, junto a otras muchas periferias, ¿no? Ver esa España olvidada, de esa España despoblada, ¿no? Esa España que no es tenida en cuenta y que es fundamental porque es el depósito de nuestra historia, y por tanto también puede ser la oportunidad de futuro, y pensar que esa España iba a sufrir las consecuencias del mayor reto que tenemos en el presente, que es el reto del cambio climático, sin poder participar, a mí me preocupaba, y veía que las opciones políticas, no solamente las anteriores de 2015, sino incluso ya las que estaban asentadas en el 2019, en el que yo había participado activamente, pues no tenían una voluntad transformadora real, ¿no? Y vimos que hacía falta, con dificultades, complejo, evidentemente no es un salto fácil, y es la idea un poco de volver a empezar, ¿no? Hay que volver a empezar también, todos los días hay que volver a empezar, todos los días hay una especie de renacimiento, ¿no? Y ese renacimiento de tus propias cenizas, de tus propios fracasos y de tus propias frustraciones puede producir, cuando hay convicción, cosas nuevas, ¿no? La idea era esa, poder llegar a producir algo bueno y nuevo para España. ¿Y por qué no más España? Bueno, porque en España, el término España ha sido excesivamente colonizada por la derecha, ¿no? Es el gran triunfo de Franco. Más allá de los 40 años de dictadura, el gran triunfo de Franco es que nos robó el país. ¿No debe la izquierda reapropiarse de ese reapropiarse concepto? Y hay que buscar estrategias comunicativas para que esa reapropiación sea posible. Debe haber un proceso de seducción y también de convencimiento de que esa reapropiación, digamos, de lo que es tu pueblo, de lo que es tu patria, de lo que es tu identidad, y además hablado desde un partido que se propone con un carácter claramente territorial, federal, y desde una identidad como es la de Más Región, en la que yo soy coordinador, que se quiere, digamos, identificar con España desde la periferia. Esa idea que muchas veces hemos trasladado, que hace un coordinador de Más Región, en la región de Murcia, siendo portavoz nacional de Más País, pues porque se puede hablar a España y de España desde un rinconcito peninsular, ¿no? Desde una esquinita de la península ibérica, como estamos acostumbrados a que se pueda hablar desde Madrid, ¿no? No hace falta hablar a España desde el centro, y quizá ese ha sido el gran problema de España, que llevamos demasiados siglos hablando a España desde el centro de España y olvidándonos de la periferia, ¿no? Esa es la reivindicación también que tiene más País. Nuestra preocupación es el país del futuro, no es el país del pasado. No es la España del XIX, sino la España ni del siglo XVI, sino la España del siglo XXI, la España que van a heredar nuestros hijos y nuestros nietos, y que queremos que hereden nuestros hijos y nuestros nietos. Siendo Murcia como es de conservadora, ¿cómo se atrae a la gente que no se considera de izquierda? Si yo pienso en gente de derechas, en mi propia familia, observo que compartimos muchas cosas, muchas preocupaciones, muchas inquietudes sobre pensiones, sobre salud pública, sobre política educativa, sobre el propio modelo productivo que tenemos en España, y en particular en territorios como la región de Murcia, que son absolutamente subsidiarios de un modelo productivo que nos hurta nuestra potencialidad y nos somete, por ejemplo, a un sector primario que ha hundido el Mar Menor, ¿no? Es decir, cuando existe una preocupación por tu país, por tu pueblo, por tu familia, por tu vecindario, esa preocupación no es ni de derechas ni de izquierdas, ¿no? Es una preocupación real, que podemos compartir mucha gente, indistintamente de dónde vengamos y cuál sea nuestra cultura política. Yo no sé si el cambio climático es de derechas o de izquierdas, pero nos va a fastidiar igual a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y es verdad, y eso sí que es de derechas o de izquierdas, y creo que es una reflexión que tiene que hacer la gente, que va a verse menos afectada la gente que más tenga. Es decir,
que posiblemente el reto del cambio climático profundice más las desigualdades. Y la desigualdad sí que es muy de derechas. Yo creo que la mayor parte de la gente no cree que la desigualdad sea positiva. ¿Y cuál es el modelo productivo al que debe aspirar España al margen de la transición ecológica? Es que está totalmente vinculado. No hay un cambio del modelo productivo sin la asunción de la transición ecológica. Esta semana hemos estado hablando del problema del gran colapso energético, ¿no? Por un informe en Austria. Hemos podido comparar que en España esa circunstancia no se puede dar porque los nodos eléctricos en España están distribuidos y no centralizados, pero tenemos en España otro tipo de problemas energéticos muy importantes, ¿no? El problema de la energía renovable, de la dependencia en extremo de la energía que compramos fuera. No tenemos centrales nucleares, pero compramos mucha energía en Francia, por ejemplo. Todavía la dependencia que tenemos con la energía fósil, ¿no? La transición energética, la transformación energética debe ser la primera transformación del país. ¿Por qué? Pues porque es la primera transformación en cualquier revolución industrial. No ha habido revolución industrial sin transformación del modelo energético. La clave de esa transformación está en manos de quién está. Si la volvemos a dejar en manos de Endesa, de Iberdrola y de gas natural, o si con instrumentos tan, digamos, democráticos en términos de producción energética como la energía fotovoltaica, puede quedar en manos de la ciudadanía, porque todos y todas podemos en nuestros bloques de pisos colocar placas solares, no solamente alimentar nuestros edificios, sino también suministrar energía al sistema eléctrico y obtener, por tanto, un beneficio, una remuneración por la energía que producimos. Y estamos hablando, por tanto, que es una medida, fíjate, absolutamente liberal. Me convierto en un productor y vendo la energía en el mercado energético, en un mercado energético que sea democrático, que no esté, digamos, determinado por los oligopolios, por los intereses de los oligopolios. Para eso hay que modificar la normativa y dejar que la gente sea más libre a la hora de producir energía. Esa sería la primera transformación, porque arrastrando la transformación energética veríamos la aparición de nuevas empresas. Un tejido muy importante de empresas del sector, digamos, del tradicional sector del metal, ¿no? Que al albur, digamos, del desarrollo de las fotovoltaicas, pues crearía un crecimiento de las empresas de servicios, ¿no? En la región de Murcia lo tenemos computado en torno a entre 5.000 y 10.000 puestos de trabajo que podrían garantizar que solamente en nuestra región, solo con el suelo urbano, sin tener que intervenir en el suelo natural, poder producir y exportar energía fuera de la región de Murcia. Evidentemente, junto a eso, tiene que haber un proceso de industrialización. Y también hay que decirlo, esa industrialización 4.0, que es la que tiene que abordarse, que tiene una industrialización digamos, de productos, que produzca cosas, que se puedan vender y que se puedan comercializar, por lo menos en el ámbito europeo, de manera prioritaria, que es el mercado preferente para España. Tiene que ser una industrialización que cree riqueza, no puede ser una industrialización subsidiaria de otras, y tiene que ser una industrialización que hable al futuro, que esté mirando al futuro. Cuando esto ha ocurrido, y hablamos de la primera o de la segunda o de la tercera revolución industrial, el papel del Estado es fundamental. Salvo Inglaterra o Estados Unidos, el capital privado no ha sido tan importante en Francia, por ejemplo, en Italia, o en Portugal, o en Alemania, o incluso en los países del norte. El capital público es clave en la industrialización de Europa continental. Y cuando hablamos del capital público es que tiene que haber un liderazgo, porque en España el capital privado no invierte en investigación, no invierte en innovación, no invierte en tecnología. Toda investigación, innovación y tecnología lo hace el capital público, pero no es una cosa de ahora, es histórico. Ya me gustaría a mí que el capital privado de España, en lugar de llevarse el dinero fuera, lo invirtiera en innovación aquí y en productividad aquí, pero prefiere invertir en especulación. Y es la naturaleza de nuestro capital. Entonces, tendremos que respaldar un sector público que crea en el país, en las posibilidades del país, y que innove, por tanto, tenga que asumir el protagonismo en la innovación de la renovación del sistema productivo. Las comunidades autónomas tienen mucho que decir y están haciendo muy poquito. Y los fondos de resiliencia que están llegando de Europa son 140.000 millones de euros, pueden aportar ese sustrato del capital para seguir creciendo. El error sería que el Gobierno de España y el Gobierno de las comunidades autónomas transfiriera esas partidas presupuestarias a empresas que luego no van a convertirlo en una renovación de nuestro modelo productivo.
Dada la tensión actual que hay entre los socios del gobierno, parecería oportuno poner en marcha el talante pactista con el que nació Más País. ¿Vosotros qué estáis aportando en este sentido? Bueno, hemos sido muy constructivos desde el principio. De hecho, ese fue nuestro eslogan, ¿no? en campaña, era la necesidad de un gobierno. Lo dijimos en el año 2016 y fíjate cuánto nos hubiéramos ahorrado si en el año 2016 se hubiera alcanzado un acuerdo, y era una responsabilidad de la dirección de Podemos en aquel momento y también de la dirección del Partido Socialista, que no supieron entender el momento histórico. La política requiere, mucho de táctica, pero también de visión estratégica, y eso hay que reivindicarlo, porque con los telediarios y las portadas de los periódicos estamos muy en la táctica, en los movimientos últimos de cada partido, de cada protagonista político, y muy poco en la visión estratégica de hacia dónde nos quieren llevar, ¿no? La preocupación que teníamos en 2016 es hacia dónde queríamos ir, ¿no? En un gobierno de coalición o sosteniendo un gobierno en solitario del Partido Socialista que pudiéramos nosotros dirigir desde la oposición también, ¿no? En el 2019 se logró ese gobierno de coalición, y ahora las diferencias políticas evidentes y legítimas entre los miembros de la coalición también se expresan en los partidos que desde la oposición, que no se nos puede olvidar, Más País está en la oposición, sostenemos las principales políticas del país, pero sí las cuestionamos cuando no nos gusta, ¿no? Y no nos gusta, por ejemplo, lo que está ocurriendo con la reforma laboral, ¿no? Y lo hemos dicho con claridad. Nosotros aportamos los votos que teníamos para garantizar la mayoría absoluta de la investidura en el 2020, que fue a partir del compromiso de que la reforma laboral se iba a abordar, es decir, que se iba a derogar la reforma del Partido Popular, que había sido muy lesiva para los derechos de los trabajadores y, según muchos informes, no ha aportado nada positivo al crecimiento económico o a la recuperación económica en España, ¿no? Ahora mismo es una ley que tiene casi 10 años y que es el momento. Hay que hacerlo ya, ¿no? Y ahí no puede haber peros ni letra pequeña. Sánchez tiene que cumplir su compromiso y Nadia Calviño tiene que asumir que no hay atajos, ¿no? Ni hay trampas. Es decir, que tiene que hacerse una negociación con luces y taquígrafos, y que la patronal tendrá que reconocer que es el momento en el que se reequilibre una balanza perdida hace 10 años. Hay gente que dice que salisteis de Podemos por temas personalistas, vuestra salida y la creación de Más País provoca la división del voto de la izquierda y que al final acabaréis siendo absorbidos por el PSOE.